Buenos días, profesor. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho Civil 3 del libro de sucesiones. Hoy vamos a presentar sobre los temas de sucesión intestada y la importancia del acervo en el derecho sucesorio. Abordamos una definición, los tipos de interpretación y la crítica del artículo 1021 del Código Civil ecuatoriano. A continuación, mi compañero va a explicar. Buenos días, yo voy a hablar sobre la definición y los tipos de acervo. Los acervos son el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que deja una persona al morir. Tipos de acervo: acervo real y acervo imaginario. El acervo real está compuesto por bienes tangibles e intangibles como inmuebles, dinero o cuentas bancarias. El acervo imaginario se refiere a los bienes o derechos no patrimoniales que se pueden materializar en la sucesión, pero que tienen un valor o significancia como los derechos de autor o el nombre de una persona. La importancia de distinguir entre estos acervos es esencial para el proceso, ya que dependiendo del tipo de acervo, se deben aplicar diferentes normativas y criterios para su distribución y administración. 2. Análisis del artículo 1021 del Código Civil. En el artículo 1021 del Código Civil establece que en caso de muerte sin testamento, la sucesión se llevará a cabo de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada. Este artículo marca que los bienes del difunto se distribuyen entre sus familiares más cercanos de acuerdo con su grado de parentesco y otros criterios establecidos por la ley. Reflexión crítica. Es importante considerar las implicaciones de este artículo en la práctica, ya que en muchos casos la distribución sin testamento puede generar conflictos familiares o malentendidos afectando el objetivo principal de la sucesión, la justa distribución del patrimonio. A continuación, mi compañero. Y bueno, vamos a topar un temita también que es muy importante, ¿no? Que aborda la figura de la colación. Vamos a dar una pequeña definición sobre este tema. La colación es un mecanismo del marco legal jurídico del Código Civil ecuatoriano que busca garantizar la igualdad entre los herederos. Consiste también en que los herederos que han recibido donaciones en vida del causante, en este caso la persona fallecida, debe incluir el valor de esas donaciones en el cálculo de la herencia, para que al final todos los herederos reciban una porción equitativa. Tenemos un pequeño ejemplo y claro y conciso a la vez. Si un padre de familia tiene tres hijos y durante toda su vida a un hijo mayor le regala una casa. Cuando el padre fallece, la casa que fue donada en vida al hijo mayor, toda la parte de la herencia debe reunirse y de esta manera se divide entre todos los tres hijos para que así toda la herencia tenga una y sea equitativo en este caso también. En el caso de la sucesión intestada, ¿cuándo se activa una sucesión intestada? Es la gran pregunta, ¿no? Que nos deberíamos hacer y se hace también. La sucesión intestada ocurre cuando una persona fallece sin dejar un testamento. En este caso, también la ley establece un orden de sucesión para determinar quiénes son los herederos legítimos o herederos forzosos. Dos escenarios comunes: cuando fallece sin testamento y cuando el testamento es inválido. Primer punto, cuando fallece sin testamento. Al fallecer una persona, muere sin dejar un testamento válido. La ley determina quiénes son los herederos legales, siguiendo el orden establecido y generalmente comienza por los descendientes y luego por los ascendientes, así como sucesivamente se podría ir el orden jerárquico. El testamento inválido: si el testamento es inválido, que dejó una persona y es declarado nulo o inválido por un juez, se aplicará la sucesión intestada, como si no hubiera un testamento. Implicaciones y éticas legales. Al respecto a la voluntad del fallecido, la sucesión intestada puede ir en contra del que falleció si hubiere querido, ya que no tuvo la oportunidad de expresar sus últimas voluntades a través de un testamento. Evidentemente, en este caso sería que no fue tanto entre la equidad entre los herederos. La ley busca garantizar también una distribución equitativa de los bienes, pero en algunos de estos casos
solo puede generar conflicto entre los herederos, especialmente si hay diferencia significativa entre ellos. O sea, si es que uno coge más y uno coge menos, por lo cual todo debería ser por igualdad. En la certeza jurídica nos dice que la sucesión intestada proporciona un marco legal claro para determinar quiénes son los herederos, cómo se repartirían los bienes y cuál fueron las disputas y las leyes y los litigios innecesarios. A continuación, mi compañero viene con la conclusión. Bueno, la conclusión. En conclusión, el estudio de la sucesión intestada y los acervos no solo permiten entender los principios legales que rigen la distribución de bienes en ausencia de testamento, sino que subraya la importancia de actuar con responsabilidad al planificar la herencia. Al aplicar los fundamentos del artículo 1021 del Código Civil, podemos garantizar una mayor equidad y minimizar conflictos familiares, asegurando que el legado de una persona sea respetado y protegido. Gracias. Esto ha sido sobre el examen que hoy teníamos que presentar y los temas que hemos abordado. Muchas gracias.